de otra No todo. realidad. Me debes uno. Algunos hablan de que son todas buenas noticias, algunos advierten las buenas, pero también observan las malas. Me refiero al informe del CED, del Centro de Estudios para el Desarrollo, que emitió un informe en el día de ayer, en base a la información divulgada por el INE, que está consolidando datos anuales sobre el empleo en nuestro país en pleno 2021. Mira. El INE publicó este martes los datos del mercado laboral. En diciembre, la tasa de empleo, que mide el porcentaje de personas empleadas en relación a la población en edad de trabajar, se ubicó en 57,7%. En noviembre había sido 57,2%. La tasa de actividad, que mide a la población en edad de trabajar que está ocupada o que busca empleo, fue 62% en diciembre, o sea, 2 décimas más que en noviembre. Por último, la tasa de desempleo bajó 4 décimas y se ubicó en 7%. Eso significa que hay 126.000 personas sin trabajo y buscando empleo. El 7% de desocupación es una cifra que para encontrar un número de similar magnitud hay que retrotraerse a diciembre del 17. Gires agregó que el descenso de la tasa de desempleo va alineada a la reducción de los seguros de paro. Está en línea también con la reducción del seguro de paro. Hay también un aumento en la cantidad de puestos de trabajo, un aumento que supone con respecto al 2020 alrededor de 68.000 puestos más de trabajo y con respecto al 2019 también alrededor de unos 20.000 puestos más de trabajo y me parece que todo está configurando un panorama en donde definitivamente la recuperación del empleo ya no es solo con respecto a la previa a la pandemia, sino que incluso empieza a mostrar datos mejores de los últimos años del periodo anterior. Agustín Iturralde, máster en Política y Desarrollo Económico y licenciado en Economía, director ejecutivo además del CED. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes, Victoria, un gusto como siempre. Parecieran haber como números contradictorios, ¿no? Como lógicas contradictorias. Sube el empleo, pero baja el salario real. La mayor cantidad de empleo está en el interior del país. Es UPM, es la producción agropecuaria. ¿Cómo hay que leer estos resultados? Porque nos podemos quedar con qué suerte, el menor desempleo desde no sé cuánto, pandemia mediante, lo que supone un enorme logro, obviamente, para quienes administran estos asuntos. Pero después están esos otros numeritos, ¿no? Entonces, ¿cómo armamos una foto más objetiva? Venimos saliendo de una pandemia que generó un costo enorme, de destrucción de empleo, de caída del salario. Creo que lo que pasó en los últimos meses del año pasado fue que se aceleró la recuperación económica y que hoy tenemos un nivel de recuperación económica mucho mayor del que casi todos preveíamos cuando yo vine acá hace 3 o 4 meses. Eso pasó... Bueno, ojo, se preveía la B corta en un arranque, ¿no? En un arranque, pasamos por todos los estadios desde que esto empezó. Pero te estoy hablando entrado del 2021, de cuál es la expectativa en agosto o hasta septiembre, y después cómo la recuperación del mercado laboral, que ayer tuvimos el último dato de 2021, creíamos que bien entrado el 2022 podíamos alcanzar la cantidad de empleo prepandemia. Lo tuvimos en noviembre y en diciembre tuvimos 10.000 puestos más de trabajo que antes de la pandemia. Claro, hay varios peros acá, ¿no? Y lo que vos apuntás, Victoria, creo que hay que decirlo. Está como esa contradicción con el tema del salario y del empleo. Que el ¿Hay más empleo porque hay menos salario? Porque eso fue siempre un debate, cuando se pide desde los sindicatos subir el sueldo, desde las autoridades te explican, no, pero eso va a hacer perder trabajo, y otros dicen, esa variable no tiene nada que ver, es como sumar peras con limones. ¿Cómo se analiza en este caso? Que no tiene nada que ver, creo que no es muy sostenible, obviamente hay contextos donde pueden subir las dos cosas, y hay contextos en plena pandemia donde cayó todo. Creo que la buena noticia, el dato, más que el empleo y el salario, la variable que nosotros apostamos a poner más en la mesa es la de la masa salarial, que alguna vez hemos hablado ya, que es la combinación de empleo y salario. La masa salarial es el pedazo de la torta que se llevan los trabajadores, el total de que se paga en forma de salarios en el Uruguay. Y el año pasado la masa salarial creció, luego de haber caído, creció de forma importante, moderadamente significativa. Obviamente creció por impulso del empleo y no por los salarios, que volvieron a caer un poquito, cayeron un punto y pico.
La masa salarial es la muestra de que, a ver, si hay muy buenos salarios, pero se destruye empleo, como pasó en los últimos 5 años, que mejoraba el salario, pero se perdieron 60.000 puestos de trabajo, no sirve. Si mejora mucho el empleo, pero los salarios hacen pedazos, como hicieron en Argentina, que la mitad de la gente está bajo la línea de pobreza, el 60% de los chicos son pobres, obviamente eso, destruir el poder de compra de las personas, no sirve. Bueno, la masa salarial trata de poner todo en la mesa, las dos cosas en la mesa. Creo, sin duda, que 2022 tiene que ser el año de... Creo que hay espacio para empezar a recuperar el salario real, que entre el 2020 y el 2021 perdió algo menos de 4 puntos. El año pasado fue un poco más la parte de los públicos, los privados fue un poquito menos. El 2022 debe ser el año en que siga mejorando el empleo y empiece a recuperar algo de lo perdido el salario y que tengamos una masa salarial ya aumentando con más fuerza, fruto de que las dos variables estén mejorando. ¿Cómo está creciendo la economía de nuestro país en comparación con la de países vecinos? Argentina. Y bueno, Argentina lo que pasa es que es un país extraordinariamente raro. Tuvo la caída de las caídas más grandes del mundo en 2020 y tuvo de los crecimientos más importantes en 2021. Entonces cayó mucho más en 2020 y aumentó más en 2021, pero este año tiene un escenario bastante magro y Uruguay tiene un mejor pronóstico para este año. ¿Pero creció más que el Uruguay? En el 2021 sí, pero luego en el 2020 haber deshecho todo lo que había para deshacer. O sea, el crecimiento siempre es desde dónde crezco, ¿no? ¿Cuál es la línea de base? ¿Qué es el otro pero que hay que poner con el empleo? Alcanzamos nivel de empleo prepandemia, 10.000 puestos de trabajo más que prepandemia, que era un mal nivel de empleo. Veníamos mal con el empleo. Cuando empezó la pandemia, bueno, ahora hay que seguir mejorando porque cuando empezó la pandemia ya había mucho malestar con el tema del empleo. Recién llegamos ahí. En el caso de Argentina, la línea de base era tan mala que es verdad, rebotó, cayó, destruyó y ahora tuvo un buen crecimiento que parece que no se va a mantener este año, entonces no es buena. Brasil tenía buenas expectativas, empeoró. Uruguay en el pelotón. La respuesta corta a tu pregunta, en cuanto a la recuperación, Uruguay viene en el pelotón, siendo que es de los que partió en una mejor posición, lo cual hace... Explicaría que ese crecimiento... Exactamente. Cuando venís peor es más fácil crecer, cuando ya estás mejor el crecimiento es una tarea más difícil. Bien, y depende exclusivamente, tal vez no lo tenga que preguntar así, ¿qué tanto influye en este crecimiento en nuestro país el mercado que se arregla solo, que se reubica y reorienta y recicla, políticas concretas, o la economía mundial o regional? Y bueno, creo que en la mejora de las expectativas que hubieron y el dato que conocimos, los datos que venimos conociendo son buenos, faltan ver las pobreza del segundo semestre y ver el PBI del último trimestre, faltan algunos datos, pero que mejoraron sensiblemente y que todos creemos que en 2021 crecimos más de 4 puntos y en 2022 vamos a crecer más de 3, incidieron varias cosas. Sin duda, el mundo, la región es un desastre para Uruguay, pero el mundo no. Los precios de los productos de exportación están bien, las tasas de interés siguen bajas, ese contexto internacional nos sigue sonriendo. Y ahí hay una explicación importante, por ejemplo, para el buen desempeño del sector exportador, sin duda. Después, hay algunos temas de inversión, en particular todo lo vinculado con UPM. Hay los 3 motores de la economía, siempre habla que hay 3 motores de la economía, que es las exportaciones, la inversión y el consumo. Bueno, de esos 3, los 2 primeros, las exportaciones y la inversión, son los que explican más. El consumo recién sobre fin de año parece que se empezó a aprender. Tenemos que ver los números del último trimestre, que no tenemos. Va a depender del famoso derrame. Esos 2 motores principales que usted menciona, el consumo obviamente es posterior, ¿derraman finalmente? Yo no soy muy amigo de la palabra derrame, que creo que tiene bastante connotaciones que confunden. Pero a ver, por ejemplo, y vos ponías el tema al principio, que el empleo en el interior haya mejorado tanto más que en Montevideo, básicamente en las estimaciones nuestras del SED, de cada 100 puestos de trabajo, 90 se crearon en el interior el año pasado en promedio. Eso tiene un par de explicaciones sin duda vinculadas, por ejemplo, al buen desempeño del sector agroexportador, que no es solo empleo agroexportador, sino es en las economías locales del interior, como el almacén, la veterinaria, la agropecuaria, el supermercado, empiezan a tener un dinamismo cuando el sector agroexportador se hincha. Creo que ahí en el interior y en algunas economías locales del interior es claro que las exportaciones traccionaron, se hincharon, que me parece... la temporada turística todavía no está en ninguno de estos números. No se está evaluando, claro, sí. Pero tuvimos una temporada turística, creemos todos que más o menos buena y sobre todo mucho mejor que la del año pasado, que no hubo. Entonces, creo que si se termina creo que la gran novedad que hay, si tuviera que ponerlo, es se despejó el horizonte económico de mediano plazo. Por primera vez creo que el Ministerio de Economía mira 12 meses para adelante y tiene un horizonte más o menos despejado, de un crecimiento esperado más o menos bueno, de un mundo que más o menos sonríe
Y después de haber llegado el 1 de marzo con la pandemia y todo lo que pasó, bueno, tenemos un horizonte fruto de que el consumo se empezó a recuperar, que están pasando estas cosas. Creo que es hora de, bueno, ponernos a trabajar en las reformas estructurales que hay que hacer porque este contexto hoy es bueno, mañana puede cambiar, puede bajar la soja, la carne, subir las tasas de interés. Aprovechar un buen contexto que aparentemente vamos a tener en 2022 para empujar la agenda de reformas estructurales que Uruguay tiene pendiente. Un dólar planchado que tanto nos influye. Y bueno, un dólar planchado y ayuda para algunas cosas y otras. Creo que perjudica, no es grave en este momento porque los precios de los commodities están buenos. Como la carne y la soja están en buenos valores, para simplificarlo mucho, que el dólar esté planchado, no, nadie se queja tanto. Cuando empeoran esos valores, obviamente al sector exportador se le complica la competitividad. Ayuda con el control de inflación, que es una tarea pendiente. Hay que ver, la Reserva Federal de Estados Unidos va a empezar a subir las tasas, el dólar puede empezar a fortalecerse y a subir un poco, que es lo que en principio esperamos, todavía no se ha dado, pero es una cosa que puede ir pasando este año. ¿Y qué está, perdón, esto no viene a hoy, pero ya que está acá, ¿qué está más planchado, el dólar o el TLC con China? Yo tengo entendido que el TLC con China viene demorado, pero que en breve vamos a dar novedades sobre el famoso acuerdo, el estudio previo de factibilidad, que se está avanzando y que en algunos meses vamos a tener alguna novedad sobre eso. Y bueno, obviamente ahí juegan intereses muy grandes y la asimetría hace que cualquier cosa que le complica a China de este acuerdo pueda... Pero yo entiendo que eso sigue encaminado y es, sin duda, todo lo vinculado a la inserción internacional. Cuando hablamos de las reformas pendientes, la inserción internacional, una mucho mejor inserción internacional, es absolutamente crítico. No hay ninguna posibilidad que Uruguay progrese en el largo plazo sin una apertura mucho mayor y sin un acceso mucho mayor a los mercados, que tenemos un mal acceso a mercados hoy en día. Muy bien, panelistas. Pablo, ahora arranco por vos. Bueno, perfecto. Estaba justo escuchando con atención y ¿Tomabas viendo... nota? Estaba tomando, no, yo de economía, la verdad, entiendo poco, ¿no? Esa es la realidad, pero se aprende mucho con estos invitados, por suerte. Y estaba viendo algún número para ponerte una idea y transmitir un poco, bajar un poco a tierra para que se pueda entender exactamente en qué situación estamos hoy. Yo veía el crecimiento de las exportaciones que teníamos un 7%, perdón, el tema de disminución de empleo teníamos un 7% de desempleo en el 2021. Pero esto no es solo producto de la reactivación económica de la pospandemia, porque si nos fijamos un poco más atrás, ya en el 2019 era un 8,5% aproximadamente el desempleo, por lo cual lo que tenemos es una recuperación aparentemente estable y que tiende a continuar. Y me estaba fijando con respecto a las exportaciones también, que se subieron un 43%, y un dato curioso. Los otros días estuvimos hablando acá en el programa de estos productores rurales que pusieron a sus ovejas allí frente a la Plaza Independencia, la Torre Ejecutiva y demás. Y casualmente, del año pasado a subió un 260% las exportaciones de ovinos. Por lo cual creo que andan bastante bien a pesar de esta situación particular que denunciaron los otros días. Ese es más o menos mi análisis económico, muy magro, muy reducido de lo que me deja el invitado. De a uno, desde el interior, por favor, de a uno. Escriban de a uno. Si le quieren pegar, que sea de a uno. Estoy diciendo que me alegra esa situación, que hayan tenido un 260% más de exportaciones que el año anterior, lo que quiere decir que les ha ido un poco mejor. No, tenés que ver de qué base partís para decir un aumento del 260%. Yo leo el Instituto Nacional de Estadística. La base de la que partís es mínima, ínfima. Fue un muy buen año de exportaciones, pero estás comparando, por eso vos decís 260% y parece, estos locos están explotados. Les fue muy bien el año pasado, pero parten de un nivel muy bajito, entonces el porcentaje de crecimiento... Pero le fue bastante mejor. No, que le fue mejor, sí, pero yo quiero aclarar solo el 260%. Pero coincidís que le fue bastante mejor. A todo el sector. Perfecto. Y al país también. Gracias, no más preguntas. Y al país también. Bien, algo más, Fernando. No, yo puedo preguntar. Sí, claro. Una consulta, porque es parte de las críticas que se le hacen al gobierno, que exhibe estos números positivos, ¿no? Exhibe números positivos de exportaciones, de recaudación, de inversión, y vos mismo dijiste, falta el consumo, ¿no? De las tres patas falta el consumo. Y desde los sectores sindicales, del PIT-CNT, desde el propio Frente Amplio, se insiste con la pérdida de ingreso, la pérdida salarial. Es decir, bueno, el consumo no se reactiva, también el consumo tiene pérdida salarial. 1 por 8,
1,8, no sé en qué entorno es la pérdida, pero anda por ahí, hay una pérdida. Entonces, para que ande esa pata del consumo tiene que andar también, como está empezando a evolucionar la recuperación del empleo, pero tienen que mejorar los salarios, la disponibilidad de plata de la gente. Y paralelamente tenemos una reducción del déficit fiscal. El gobierno también exhibe una reducción, creo que en el 4,1 está, ¿no? Exactamente. En el 4,1%. Del 4,9 lo llevó al 4,1. Es decir, tiene el agujero menor, las exportaciones andan, la recaudación anda, la inversión anda. ¿Qué pasa con los salarios? ¿El gobierno está financiando con salarios el déficit público? A ver, creo que parte de la mejora de las cuentas públicas, obviamente una parte se explica por la baja real de los salarios públicos, sin duda. Creo que el tema de los salarios trasciende, porque en salarios privados que no se financian con dinero público también hay una baja que es el desinfle de la economía. A ver, creo que acá todos conocemos y es evidente que el gobierno pasado tenía un énfasis mayor en el salario y que este gobierno tiene un énfasis mayor en el empleo. Creo que no. En eso, creo que este es un país de matices, que no hay grandes extremos, pero en eso hay una diferencia de política, de prioridades que se manifestó bastante explícitamente por todas las partes. El gobierno creo que apostó a recuperar el empleo y apuesta que a continuación eso empiece a traccionar. Y bueno, hoy el ministro Mieres salió a decir que él también espera, Isaac Alfi había dicho que él también lo espera, que bueno, que este sea el año en que se pueda empezar a ver la recuperación salarial. Que yo creo que la gente no es tonta, que la gente entiende de dónde venimos, pero obviamente si no se empieza a ver, el empleo es importante, pero el salario también, y si no se empieza a ver la recuperación salarial, puede generar algún descontento. Como te digo, creo que para responderte, Fernando, sí, hay una parte del financiamiento que viene por ese lado, hay otra parte que viene por recortes de gastos de funcionamiento, básicamente, pero sí, es una parte de la explicación. Y una preguntita más chiquita, pero está vinculada. La reducción del déficit fiscal, ¿es por más ingreso o por menos gasto? Por la reducción del déficit fiscal, por las dos cosas. Este año es por las dos cosas. Una mejora de la recaudación en términos reales importante. Una variable que muestra capaz que el consumo también está mejorando y que los salarios es que también por IRPF, que al principio era solo por IVA y el IRPF también empezó a mejorar la recaudación. Y obviamente también este año se gastó un poco menos de gasto de pandemia. Hubo gasto todavía en 2021, hubo mucho gasto de pandemia, algo menos que en 2020. En la medida de que se saque ese gasto extraordinario generado por la pandemia, se espera que el déficit fiscal mejore aún más. Por aquí. Tengo un dato, hablando de consumo, Agustín, marca una tendencia, recién es muy incipiente, de la primera quincena de este año, del mes de enero, de la gente de Scantech, que saca sus datos en base a la facturación, por lo tanto es un dato muy firme y muy duro, de un crecimiento del 9% del consumo en el este, particularmente basado en los departamentos de Maldonado y Rocha. Obviamente esto tiene que ver con la temporada turística, que en la temporada anterior, 2021, fue muy magra y además no tenía tampoco el ingreso de turistas. Así que se está viendo reflejada, seguramente en la segunda quincena, cuyos datos van a estar en los próximos días, hablen de una tendencia al crecimiento en el consumo. Digo como dato que veníamos manejando. La pregunta con respecto al tema del empleo. El año pasado hubo sectores que de alguna manera tiraron, digamos, de esa locomotora del empleo. Por ejemplo, la industria de la construcción, que tenía previsto llegar a los 50.000 puestos de trabajo a fin de año, a fin del 2021, y en noviembre ya había llegado a esos 50.000 puestos. La pregunta es, ¿qué otros sectores también colaboraron para modificar esas variables? El gran sector, la dualidad de la economía uruguaya es que los sectores más dinámicos no son los más intensivos en mano de trabajo. El sector aeroexportador es el caso emblemático, que es el sector más dinámico, que le fue muy bien, pero no es un sector intensivo en mano de trabajo. Y los menos dinámicos, quizás los más golpeados por la pandemia, son los más intensivos en mano de trabajo, en mano de obra y mano de obra no calificada. La construcción es muy importante, pero en particular estoy pensando en el comercio, en los servicios, en lo que sufrieron los restaurantes, los almacenes, los hoteles. Y bueno, creo que el cierre del año alcanzando, creo que se explica, si tuviera que explicarlo, es por esos sectores no tan dinámicos, pero que empezaron a recuperar cierta normalidad. Esos restaurantes que volvieron a tomar algo de gente, esos hoteles que volvieron a abrir, esos sectores, bueno, el turismo es un caso intermedio, pero esos sectores poco dinámicos, pero intensivos en mano de obra, el gran empleador en este país son los servicios, son los comercios, son las tiendas, que bueno, que fueron muy golpeados y que sobre fin de año, estos 50.000 puestos de trabajo son un promedio del año. El cierre del año es mucho mejor. Sobre fin de año empezaron a recuperar cierta normalidad, que creo que es buena parte de la explicación de esto. Marta. Son dos preguntas para el invitado. Yo de economía, nada.
La primera es, en esa recuperación de empleo, ¿están consideradas las franjas más comprometidas, es decir, las personas mayores de 40 años y la gente que accede por primera vez al empleo? Esa es una. Y después, yo entiendo que está bueno que la gente recupere empleo y después se verá el salario, pero ¿cómo se ve el juego de inflación, salarios planchados, como quien dice, y el endeudamiento personal? Porque es cierto que los uruguayos no bajaron quizás tanto el consumo, pero sí a costa de endeudamiento que después tiene otras consecuencias negativas. Bueno, ¿eso cómo fue considerado? Sí, a ver, de la primera pregunta, esta mejora del salario no soluciona los problemas estructurales que tú muy bien describís, Marta. El desempleo que decimos es 7, el desempleo de las mujeres jóvenes de baja calificación es 4 veces eso. Y de los profesionales del entorno es muchísimo menor. Ese 7% esconde unas disparidades enormes y obviamente eso sigue ahí. Obviamente cuando aumenta el empleo, aumenta el de todos, y cuando se reduce el de todos, pero los sectores más damnificados siguen siendo los mismos, y ahí las soluciones son, y ahí por eso yo iba a los problemas estructurales del Uruguay, que en particular el tema formación. Uruguay no tiene un problema de empleo, sino que tiene un problema de empleo de baja calificación. Es mucho más específico. La falta de empleo no hay profesionales desempleados. Puede haber subempleados, pero desempleados casi que no hay. Lo que hay es de baja calificación. Y en la formación de las personas, en lograr que las personas tengan una formación acorde a lo que las empresas y el mercado demanda, nos jugamos la vida para solucionar. Y eso es un trabajo mucho más largo plazo del sistema educativo, de INEFOP, de distintas organizaciones, que obviamente no se soluciona porque mejore la tendencia. Y lo otro sí, creo que el endeudamiento está allí. Hay cosas contradictorias. En el momento más duro de la pandemia se mostró que algunos hogares lograron una capacidad de ahorro grande porque justamente estaban encerrados, gastaban menos, y el que mantuvo su trabajo, otros obviamente no, la pasaron muy mal. Hay de todo. Creo que es importante, por eso decía, que creo que va llegando la hora, y creo que el 2022 sea el año en que se quiebre esa tendencia de los salarios, y creo que hay margen para hacerlo y está todo dado para que pueda ser 2022 el año que podamos empezar a ver la recuperación del salario real. Pablo. Una cortita. En esta recuperación, ¿verdad?, del empleo y demás, y en este número que estábamos hablando hoy, los empleos solidarios estos que ha brindado el Estado para casos puntuales y que son por determinado tiempo en particular, ¿en qué porcentaje inciden en este 7% que tenemos? ¿Incide en algo? ¿No incide? Sí, ¿Cuánto sería tendría que hacer la cuenta, si me agarras en el aire el porcentaje no te lo sé decir, pero incide, claramente que incide, y bueno, es una política pensada para la emergencia, después se decidió estirar. Creo que tiene su incidencia, y sobre todo también son empleos muy localizados en el interior. Estadísticamente no tengo claro cuánto mueven la aguja, pero coinciden, están estadísticamente mucho más concentrados en el interior, coincide con la tendencia general de este mucho mejor desempeño del interior que de Montevideo. Ese 90% con este 10 coincide con... O sea, Se explica por distintas cosas, pero quizás eso algo tenga algo que ver. Okay. La herramienta de seguro de paro parcial, Agustín, ha servido, que se ha venido prorrogando, ha servido de alguna manera como para no dejar a que los trabajadores quedaran descolgados del empleo y tuviese que tomarse la resolución de o lo tomo o termino despidiéndolo. Yo creo que fue de las mejores políticas que tiene este país el seguro de paro, y las dos variantes que se introdujeron, el parcial y el flexible, que no es lo mismo, pero sí, básicamente el espíritu era el mismo. Sí. Era una muy buena cosa porque era el gobierno subsidiando a la empresa, pero atado a que mantenga el vínculo laboral con el trabajador, el vínculo laboral formal, porque obviamente... Bueno, pero el análisis de ese post, se supone que era un compromiso, ¿no?, sí, de mantener el vínculo laboral. Vaya a saber qué pasa en este primer semestre del año, qué evolución o qué nota puede dar la pandemia una vez más, porque los que están en el seguro de paro cuentan como empleados, no están en la bolsa del desempleo, obviamente, pero no puede ser engañoso. Pero el seguro de paro ha bajado muchísimo, el nivel del seguro de paro bajó muchísimo en los últimos meses, o sea, está alineado con este buen desempeño del mercado laboral, y son números duros porque son registros del BPS. Sí, claro, sí. En ese sentido creo que las buenas noticias están bastante consolidadas, y sobre todo una cosa que a veces nos perdemos, además del 7% de desempleados, hay una bolsa grande de subempleados, que en este último informe también es importante. Antes de la pandemia lo sigue siendo, de gente que trabaja mucho menos de lo que quisiera, de gente que trabaja en empleos de menor calificación y de gente que trabaja en la informalidad.
Y bueno, eso obviamente, el empleo... ¿Qué tanta atención hay que prestar a la informalidad en esta salida de la crisis? Vos sabés, Victoria, que yo entiendo que la emergencia siempre está la tentación de ayudar como sea. Sí. Creo que las políticas sociales, el empleo formal, con cobertura social, con seguro social, con salud, es el integrador social más potente que realmente tiene, mucho más que una transferencia. Realmente eso genera un impacto y hay evidencia en la familia, en los hijos, en la asistencia a la escuela. Entonces, obviamente todo el empleo es bienvenido y cuando hay una emergencia, cuando hay necesidades materiales urgentes, todo sirve y no hay que demonizar nada. Pero en el largo plazo, el diferencial que tiene el Uruguay con la región, por ejemplo, de un alto nivel de formalidad, hay que cuidarlo. Ojo, eso también se Teníamos cuida un alto nivel de no informalidad. sobrecargando los costos de la formalidad, ¿no? Eso se cuida también no sobrecargando los costos de la formalidad. Sí. Persiguiendo la informalidad, pero también haciendo posible que la formalidad sea para todo el mundo y no para solo empresas grandes o de alta productividad. Bien, bueno, igual es solo un comienzo. Habrá mucho para analizar a lo largo del año, ¿no? Me imagino. Iturralde, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado en este bloque, ¿sí? Muchísimas gracias a usted, a tú y Victoria, por la invitación. Vamos a hacer una pausa. Les recuerdo antes que Beauty Planet está cumpliendo